Tomamos contacto con el senador de Renovación Nacional, candidato también del partido, elecciones que se dirimen el próximo fin de semana, Rodrigo Galilea. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Bueno, fuertes declaraciones de varios, de los dos sectores del gobierno. Ahora, ¿qué entendió usted de la declaración del presidente Boric respecto? ¿Usted lo ve como puntual contra Sergio Onofre Jarpa? Porque finalmente él habla en plural, dice tropelías que cometieron. Mira, uno puede entrar en un análisis lingüístico de las expresiones del presidente. Quizás tuvo algo de improvisación, quizás no pensó bien lo que estaba diciendo. Pero en el hecho me parece que involucró de manera indebida, completamente indebida e injusta, a Sergio Onofre Jarpa entre aquellos que habrían cometido tropelías durante el gobierno militar. Quienes cometieron tropelías era gente que tenía derechamente una voluntad de generar daño en personas. Y Sergio Onofre Jarpa estuvo siempre absolutamente lejos de eso. Sergio Onofre Jarpa, y en esto hay que ser justo con las historias de las personas, fue un destacado parlamentario chileno en toda la década del 60 hasta el término de la democracia del 73. Después se reincorpora y efectivamente fue ministro del Interior en un momento extremadamente complejo para el país. Yo era un adolescente, pero me acuerdo perfectamente que a raíz de una crisis económica pero durísima que vivió el país, empieza todo el momento de las protestas sociales. Y el gobierno militar le pidió a Sergio Onofre Jarpa que volviera a Chile, que tengo entendido que estaba afuera, y que asumiera el Ministerio del Interior. Y ese ministerio de Sergio Onofre Jarpa tuvo por sello, y a eso se dedicó él, a dar los primeros pasos para una reapertura política de nuestro país. Lo que conversábamos recién, que se conoció como el Plan Jarpa. Justamente, desde que él asume como ministro del Interior, y ya después del año 85, el país ya fue completamente distinto en términos de actividad política, participación política, pluralidad política. Ya empezaron a haber todo tipo de diarios absolutamente opositores al gobierno militar. Todo eso lo generó Sergio Onofre Jarpa. Y después que ocurrieron cosas muy complejas, pasaron cosas muy complejas porque el momento era extremadamente difícil. Pero uno no puede hacer análisis simplistas. Y lo que hizo Sergio Onofre Jarpa, creo yo, fue un paso muy relevante para que Chile, 4 años después de que él dejó el Ministerio del Interior, pudiera a través de un plebiscito y después de una elección volver a la democracia. Senador, ¿qué fue lo que hace salir del gobierno a Sergio Onofre Jarpa? Yo ya no recuerdo bien, yo era bastante joven en ese momento, pero yo pensaría que él quería una apertura más allá de la que el general Pinochet estaba dispuesto a dar en su determinado momento. Pero esa es una especulación mía, no lo sé con certeza. Pero lo que sí sé nuevamente es que cuando se produce el plebiscito del 88 y las elecciones del 89, Sergio Onofre Jarpa fue nuevamente clave en llegar a acuerdos con quienes habían triunfado a través del sí en el plebiscito, generar modificaciones constitucionales y permitirle al país entrar en democracia a contar del año 90. Senador, fecha que además claro. él asume como senador nuevamente por mi zona, por el Maule, en lo concreto en el Maule Sur, por lo que es hoy día Linares y Cauquenes. Pasemos a la otra frase, que son varias más, que fueron las que emitió el expresidente de su partido, Carlos Larraín, quien, es una frase de Richard Nixon a propósito de la economía chilena que lleva, finalmente también es una de las razones del golpe, por eso que es tristemente célebre. Pero lo que dijo anoche fue que al gobierno había que apretarlo hasta hacerlo gritar. ¿Comparte usted esas declaraciones? A ver, yo creo que yo no quiero entrar en análisis de formas de expresarse de las distintas personas y de los políticos de este país. Ya, pero ¿a usted qué le parece ese lenguaje político en este momento? Yo personalmente no hubiera usado esa expresión.
Pero lo que sí quiero recalcar es un punto. Y hablando de economía, que era de lo que se estaba hablando en ese momento en el programa. El gobierno tiene que entender y darse cuenta de que hoy día el Estado es un muy mal amigo del progreso en el país. Ujú. Para todos los emprendedores de este país, Vamos a sean hablar, chicos, medianos, senador, de grandes. economía, pero quiero despejar primero el tema político con Carlos Larraín, porque quiero preguntarle también de otras cosas. Bueno, hablando del tema económico, él dice que no se crece, bueno, no se crece hace 10 años y recordemos que este año se había anunciado incluso que se iba a llegar a una recesión. Si hay algo que se pueda rescatar, y lo han rescatado varias veces, ha sido el rol del ministro Marcel. Pero, dicho todo esto, estas declaraciones de Carlos Larraín también se dan en un clima electoral en el partido. Usted no es de la lista que él apoya, por lo tanto, me gustaría saber desde esa posición cómo ve el regreso de Carlos Larraín a la política. A ver, en Renovación Nacional, en este momento hay 3 listas compitiendo, una de las cuales presidida por la senadora Paulina Núñez, otra y que lo acompaña Mario Desbordes, otra en que va la senadora María José Gatica, senadora por Los Ríos, y en esa lista es primer vicepresidente Carlos Larraín. La otra es presidida por mí y me acompaña el senador por la Araucanía como primer vicepresidente José García Ruminó. Yo creo que puede ser, y estoy especulando, que las declaraciones de Carlos Larraín tengan que ver más bien con códigos internos del partido. Yo creo que él siente de que el partido tiene que endurecerse, endurecerse, endurecerse. Y bueno, y hace esas declaraciones como para entusiasmar internamente a quienes pretenden ese clima muy, muy duro de Renovación Nacional respecto del gobierno. Nosotros tenemos una posición que no es tan, que es algo distinta respecto del siguiente punto. Nosotros somos claramente opositores al gobierno, nosotros nos definimos también como un partido de derecha, pero queremos ser siempre constructivos. Y creemos que ser constructivo pasa también por ciertas formas. Y es por eso que yo no habría usado las expresiones que usó Carlos Larraín, como también me resulta difícil entender lo que dijo el presidente Boric. Si el presidente Boric quiere tender puentes para pactos tributarios, para llegar a acuerdos en reforma de pensiones, etcétera, 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 es muy raro al mismo tiempo estar insultando a los máximos referentes de los partidos con los que quiere conversar y negociar. Entonces, ahí se entra en una dinámica de palabras, frases que a mí me parecen en general poco afortunadas para los tiempos que estamos viviendo. La ciudadanía, más que frases grandilocuentes o hacer análisis simplistas de la historia, lo que quiere son partidos que desde su propio sector, por supuesto, nosotros tenemos un domicilio claro, pero creemos que desde nuestras ideas podemos y debemos siempre buscar buenas políticas para el país. Ahora, otra de las frases de Carlos Larraín anoche es que dice: está el avance de las fuerzas desintegradoras, que hay que ponerse tieso. Ponerse tieso fue entendido como frenar cualquier avance, y eso es bastante, va en línea de lo que hemos visto de gran parte de la oposición, de no sentarse a negociar, de rechazar cualquier intento de reformas, de condicionar los diálogos a, primero fue Giorgio Jackson, ahora es parte del gabinete. ¿Se condice con la actitud, al menos, que ha tenido gran parte de la oposición? ¿Es lo que impera, senador? Yo creo, Matilde, que aquí ha pasado una cosa que es bastante desafortunada. El gobierno, por un lado, ha presentado en general reformas que son maximalistas y desde nuestro punto de vista que además están muy mal enfocadas. Bueno, pero el maximalismo ya se ha reducido bastante, senador. O sea, yo me imagino que el maximalismo se ha reducido bastante. Yo me imagino al candidato Boric presentando esta reforma a las pensiones y no sé qué habría pasado. La reforma de pensiones que presentó el gobierno hace ya más de un año. Sí, pero la que están negociando ahora, porque es bien distinta. Sí, pero que es la... No,
la reforma que hoy día está, la única que conocemos, es la que está en la Cámara de Diputados hace más de un año. Perfecto, pero se ha dicho de reiteradas ocasiones, senador, que están dispuestos a conversarlo todo. O sea, ese es el nivel del debate o de la oferta del gobierno. Y nosotros estamos dispuestos a conversar, y Renovación Nacional siempre ha dicho que está dispuesta a conversar. Por eso, el ponerse tieso, ¿no es la mayor parte de su partido? No, yo creo que Renovación Nacional siempre ha tenido como sello, desde puntos de vista muy claros, de saber claramente lo que piensa. Siempre vamos a estar dispuestos a ser constructivos en acuerdos buenos para el país. La reforma de hace un año es una mala reforma para el país, y vamos a estar siempre llanos, y yo por lo menos siempre lo he estado, para poder construir un acuerdo de pensiones que le sirva a la gente. No sacamos nada con hablarle a ciertos grupos para que queden contentos. Aquí lo que se debe entregar al país es un sistema que dure en el tiempo, que esté financiado, que cuide y invierta bien la plata de la gente, y que finalmente logre entregar pensiones de acuerdo a lo que los chilenos esperan y pueden ahorrar. En eso nosotros no nos perdemos. No sé muy bien qué es lo que se quiere decir con estar tieso o no tieso. La política busca justamente, y la razón de la política es poder llegar a buenos acuerdos para la ciudadanía. Así que claro, ese es el punto de vista mío, por lo menos. ¿Y la salida de Giorgio Jackson distiende la relación con el gobierno, senador? Yo había dicho durante ya varios días que es tan profunda la crisis del gobierno que, en mi opinión, el gabinete entero debió haber tenido la generosidad y la visión política de poner sus cargos a disposición del presidente. El presidente necesita salir del entrampamiento en que está. Necesita urgentemente salir del entrampamiento en que está. Y por lo mismo, yo hubiera pensado que todos los ministros ponían sus cargos a su disposición, y que el presidente Boric iba a tener así toda la libertad del mundo para decir con quién sigue, con quién no sigue, a quiénes puede agregar a un gabinete que está muy lesionado, que está muy desorientado y que hoy día no está gobernando bien. Así que creo que lo que hizo el ministro Jackson finalmente fue algo de realismo político, se caía de Maduro, pero yo creo que el presidente Boric debiera pensar y meditar en algo bastante más profundo que simplemente el ministro Jackson. Hoy día el gobierno está, a mi juicio, y así lo vemos en montones de servicios del país, muy paralizado, y muchas veces para salir de esas parálisis se necesitan caras nuevas, nombres nuevos que permitan darle respiro a una situación y poder salir navegando bien de la crisis que todo gobierno tiene. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad también, senador, de la oposición? Porque si la pelota se tranca, no se mueve para ningún lado. Y lo quiero llevar a lo que ocurrió el día de ayer en Argentina, donde el candidato más votado es un candidato que tiene un discurso absolutamente fuera de sistema, pero es lo que pasa cuando la gente se cansa de la política. Bueno, ese es un tema muy profundo, Matilde. Por eso yo vuelvo a insistir. Yo soy de los que, teniendo claro lo que pienso y lo que quiero, soy de los que siempre me siento a la mesa a conversar. Y siempre voy a conversar y voy a buscar las mejores soluciones para el país. De lo contrario, ocurre lo que está pasando no solamente en Argentina, sino que en muchas partes del mundo. Empiezan a ganar los antisistémicos. Y eso creo que finalmente no es bueno para ninguna democracia. Lo que uno espera, sinceramente, es que los países elijan a buenos políticos que hagan buena política. Esa es la receta infalible de los países que han logrado éxito en sus procesos, y yo espero que Chile también encuentre eso, que los chilenos tengan la sabiduría para encontrar dentro de las instituciones a buenos políticos, a buenas políticas, que logren hacer buena política, perdón por la redundancia, pero es importante decirlo así, que finalmente den solución y den estabilidad a este país. Bien, senador, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile.